¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. Si la despenalización del aborto dividía, lo hizo mucho más el plazo de 24 semanas que fijó la Corte Constitucional en las últimas horas como el tiempo máximo para interrumpir de manera voluntaria el aborto en el país. Una decisión histórica tomada a 3 semanas de las elecciones al Congreso y las consultas de las coaliciones. Allí están la Centro Esperanza, el Pacto Histórico y Equipo por Colombia. Pues las posturas más radicales acusan a la Corte Constitucional de usurpar las funciones del Congreso de la República y desde ya anuncian un referendo para intentar tumbar esta decisión, mientras que en la otra orilla están los defensores del argumento de la Corte que dicen que el Congreso realmente nunca impulsó una iniciativa legislativa que regulara la interrupción voluntaria, es decir, el aborto en el país. Lo cierto es que esta decisión tendrá incidencia directa en la campaña presidencial, un tema en que algunos candidatos se han pronunciado a favor y en contra. Otros han guardado silencio y con no tanta profundidad han hablado porque por supuesto ven allí un riesgo, es un campo minado en una carrera por llegar a la Casa de Nariño, en la que quien quiera que sea y en todo caso el nuevo huésped tendrá una tarea de implementar las órdenes de la Corte Constitucional. Esta noche hablaremos del impacto político de la decisión y cómo incidirá en la campaña y si es viable o no el referendo que se plantea desde varias orillas. Bienvenidos. Es una discusión en la que ya se ha pronunciado el presidente Iván Duque, que rechazó tajantemente la decisión de la Corte Constitucional. El jefe de Estado dijo que el aborto no se puede convertir en un método anticonceptivo y está muy en la línea con varios magistrados de ese alto tribunal que votaron en contra y que defendieron su voto, asegurando que esto ya era cosa juzgada, es decir, que la Corte ya se había pronunciado, que es realmente cierto, porque en el 2006 había determinado 3 causales para resolver este espinoso tema y controversial asunto. Esta noche nos acompaña María del Rosario Guerra, que es senadora del Centro Democrático. Senadora, un placer tenerla esta noche acá en esta mesa. Muy buenas noches, un saludo para usted, para los compañeros de la mesa y a los que nos siguen en el programa. Está también con nosotros Carlos Acosta, que es representante a la Cámara por el Partido Colombia Justa Libres, los cristianos, muy en contra. Bienvenido, señor, contra esta decisión. María Camila, muchas gracias por la invitación. Senadora María del Rosario, Jennifer, doctor Bassani, un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro. Jennifer Pedraza, líder estudiantil y ahora candidata a la Cámara por la coalición de la Esperanza. Bienvenida a Zona Franca. Muy buenas noches, un saludo para todo el panel y para todas las personas que nos acompañan. Pues la mirada también desde el derecho penal, Juan David Bassani, que es abogado y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, señor, a este espacio. María Camila, muchas gracias. Buenas noches a usted y a todos los panelistas. Muchas gracias. Volvemos a hablar, a usted muchísimas gracias, volvemos a hablar de este tema porque ha causado todo el revuelo político como era de esperarse. Quiero comenzar con la doctora María del Rosario preguntándole su postura frente a esta decisión. Ya se conoce un poquito más a profundidad lo que basó y lo que fundamentó la Corte para llegar a esta conclusión. María Camila, desde un inicio fui muy clara que nosotros rechazamos la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto y todavía peor de despenalizarlo dentro de los primeros 6 meses de gestación, con lo cual el mensaje que está diciendo la Corte es que el vientre de una madre se convierte en la tumba para su propio hijo. En vez de plantear alternativas, como por ejemplo la adopción o las relaciones afectivas responsables, la Corte se va por la salida más fácil, que es simplemente la de matar al niño en el vientre de su madre. La hemos rechazado, la hemos lamentado y por eso hemos dicho que es un día triste para aquellos que defendemos la vida desde la concepción. Jenny. Bueno, yo empiezo por felicitar al movimiento Causa Justa y a todas las mujeres que estuvimos ahí jueves a jueves promoviendo que se despenalizara un derecho fundamental como es la interrupción voluntaria del embarazo. Empecemos por señalar que esto es una realidad, es decir,
Queramos o no queramos, en Colombia las mujeres y en el mundo en general interrumpen sus embarazos, pero de lo que estamos hablando es de que si además de que esto ya es un proceso sumamente difícil para nuestros cuerpos, para nuestra salud mental, si además de eso las mujeres vamos a tener que ir o a la cárcel o pagar una pena por tomar decisiones de este estilo sobre nuestros propios cuerpos. En Colombia al año mueren 70 mujeres por realizar intervenciones voluntarias de sus embarazos en lugares clandestinos, porque definitivamente hay 1000 barreras para que podamos acceder a la interrupción voluntaria en las 3 causales que ha establecido la Corte. Por eso, a mi parecer, esto es una gran conquista del movimiento feminista y es un avance en las libertades democráticas básicas. Doctor Bassani. María Camila, muchas gracias. Yo en realidad tengo una postura que viene muy desde el derecho penal. El derecho penal, los delitos existen para poder sancionar comportamientos que como sociedad rechazamos, pero no para evitar que ciertas cosas pasen. Criminalizar el aborto como una medida para evitar que se produzcan abortos no hace que disminuya el número de abortos. En los países donde el aborto está permitido, se producen 34 abortos por cada 1000 habitantes. En los países donde el aborto está prohibido o permitido en causales excepcionales, hay 37 abortos por cada 1000 habitantes. Eso quiere decir que no varía la cifra de abortos porque el delito esté criminalizado o no esté criminalizado. De tal manera que el delito no es la forma correcta de atajar el fenómeno. Lo que sí ocurre teniendo el aborto como delito, María Camila, es que en realidad se produce una triple criminalización o triple victimización de la mujer. La mujer no ha recibido un apoyo del Estado para evitar estar en condición de embarazo no deseado, bien sea por violaciones, bien sea por falta de conocimiento sociocultural, etc. Cuando queda embarazada, entonces se ve obligada a acudir a un aborto en condiciones no seguras. Pero si el aborto bajo esa condición, como usted lo plantea, es decir, cuando usted, una mujer, es víctima de abuso sexual, tiene derecho al acceso al aborto de manera legal. Esa es una de las 3 causales establecidas ya por la Corte. De acuerdo, pero entonces pasemos a otros escenarios que no estén dentro de las 3 causales. Y tercero, cuando lo hace, entonces además es responsable autora de un delito. Yo creo que si nosotros fuéramos completamente transparentes y aceptamos que hay causales como la violación, que ya son legales en Colombia, entonces debemos reconocer que ya aceptamos que hay una tensión de derecho entre la libertad de la mujer y la protección de la mujer y la protección de los menores. Yo no creo que aquí no haya un desbalance, creo que hay una auténtica tensión constitucional, pero creo que en este momento el Estado le debe a las mujeres por esa tensión constitucional, porque ha producido una desprotección de sus derechos por la falla en sus propias políticas públicas, y la solución, repito, no es la criminalización de la conducta. Representante Acosta. Gracias, María Camila. Yo estaba escuchándoles y yo creo que aquí tenemos que pasar de las narrativas a los hechos objetivos, y es de qué se trata este debate. Y yo les traigo hoy 3 puntos, 3 verdades que son absolutas, además probadas científicamente y son irrefutables. Lo primero, aquí estamos hablando de que lo que hay en el útero materno es un individuo de la especie humana diferenciado genética y biológicamente. Es decir, estamos ante un ser humano, no ante una cosa, ni ante una ilusión, ni ante un artefacto. Estamos hablando de la vida de un ser humano. Lo segundo, si es verdad que estamos hablando de un ser humano, como se puede mostrar muy fácilmente, pues entonces estamos hablando de un ser que tiene una dignidad intrínseca, que es la base de todos los derechos humanos. Es que uno tiene derechos humanos no porque sea más viejo o más joven, porque sea negro o blanco o de tal religión u otra, ni tampoco por el nivel de desarrollo que tenga. Y estamos hablando de un ser humano en las primeras etapas de desarrollo. ¿Desde cuándo comienza la biología de tercero de primaria? Los humanos no hacemos metamorfosis. Nosotros no somos larva y después somos persona y ser humano. No, estamos hablando de un ser humano en las primeras etapas de desarrollo. Y si eso es cierto, lo quiero cerrar con esto siguiente que se me hace muy importante. El embarazo espontáneo no existe. Las decisiones se toman antes de tener las consecuencias. Nosotros tenemos que hablar de vida sexual responsable. A uno no le da un embarazo, a una mujer no le da un embarazo. El único caso donde se atropella la voluntad de la persona es en el caso de violación. Y en este caso, gracias a Dios, el que haya un embarazo primero es, una de las cifras menos de las incidencias menos ocurridas en este tema. Pero además,
ahí deberíamos castigar es al que está haciendo la violación. No más mujeres violadas, no más mujeres abusadas. Nosotros no podemos prácticamente que simplemente decir, ah, no, a todas las mujeres las van a violar, entonces que puedan abortar. Eso sería tan absurdo como decir, entonces a todas hagámosles histerectomía porque las van a violar. No, es que no tienen por qué violar ninguna mujer, no tienen por qué abusar ninguna mujer, pero las cosas hay que ponerlas dentro del plano de lo que son. Estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de dignidad humana. Las peores tragedias o los episodios más tristes de la humanidad se han dado cuando hemos dicho que ciertos seres humanos no son personas, María Camila. Lo hicieron los nazis, lo hicieron en los tiempos de la esclavitud, lo hicieron en Ruanda y ahora lo estamos haciendo con seres humanos en el vientre materno. Esto se me hace terriblemente complejo. Senadora. Yo quiero agregar, compartiendo lo que dice el representante Carlos Acosta, que no debemos desviar el debate. El tema aquí no es que uno interrumpa un embarazo no se interrumpe. Aquí lo que hay es la muerte de un bebé en gestación a través del asesinato, porque la vida no se interrumpe, o vives o mueres, pero no la interrumpes. Eso es lo primero. Segundo, aquí lo que estamos defendiendo es ese ser que en sí mismo es independiente genéticamente de su madre. Para poder nacer necesita de su madre, pero la responsabilidad de la madre es precisamente cuidarse ella y cuidarlo a él para que dé vida. Y gracias a que esa madre tuvo a su vez una mamá, pudo dar a luz. Entonces, el tema aquí esencial es la vida del que está por nacer. Y el tercer aspecto que quiero resaltar, miren, hay 4 hechos internacionales de protección al no nacido. Está la Convención de los Derechos Humanos, está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, está la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Todas ellas, desde su preámbulo, tienen la vida y la protección de los menores, de los no nacidos, como fundamental. Y nuestra carta también, la Constitución colombiana, desde el preámbulo, en su artículo 11 dice que la vida es inviolable y que es sagrada. Y en el artículo 43 de la Constitución es claro que protege a la madre en embarazo. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que una Corte Constitucional, que es la que protege esos derechos y esa Carta Magna, era la llamada a defender. ¿Usted cree que se le fueron las luces a la Corte? Total, no solo se le fueron las luces, usurparon las responsabilidades del Congreso, violando la independencia de poderes, y además de ello no protegieron lo que debían proteger. Por eso me gustó mucho hoy un artículo que leí del exmagistrado José Gregorio Hernández y el salvamento de voto del magistrado Ibáñez al respecto, porque claramente muestra cómo se equivocó totalmente la Corte y se fue más por estas corrientes que hay, que son corrientes internacionales, de ir deconstruyendo esos pilares fundamentales de esta sociedad. Me gustaría hacer como unas claridades en materia del debate, y es que yo soy muy respetuosa de todas las afinidades religiosas que existan en la sociedad colombiana. Me parece que eso hace parte de la diversidad cultural de nuestro país. Sin embargo, uno de los grandes avances de digamos, la democracia fue poder escindir esos planteamientos de lo que se iba a entender como la normativa penal y como las reglas que en general los estados iban a garantizar de ahí en adelante. Entonces, haciendo esa claridad, me parece que el hecho de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo es muy importante, porque nos permite abrir un debate por fuera del ámbito del delito y hablar ahora sí de la regulación de este tema como un asunto de salud pública y no desde una perspectiva punitiva, porque ¿cuál es el problema, María Camila? Que siempre que las mujeres iban a hacer uso de su derecho fundamental en las 3 causales, se encontraban con un montón de barreras institucionales derivadas del hecho de que esto fuera definido como un delito, y hay muchos testimonios que dan cuenta de ello. De hecho, las mujeres que interrumpían sus embarazos en las etapas más avanzadas de la gestación lo hacían en parte porque no les creían que las habían violado. Es que pensemos que estamos en un país que constantemente está justificando la violación, que si gritó, que si no gritó. No todas las violaciones son como las de las películas. Esto hace parte de la cotidianidad de muchas mujeres que eran revictimizadas cuando decidían acceder a un derecho fundamental como la interrupción voluntaria del embarazo en esas 3 causales. Está probado que mantenerlo como un delito lo que hacía era además profundizar las brechas entre las mujeres rurales, entre las mujeres pobres y las mujeres que sí tenían acceso de alguna forma a recursos que otras mujeres no. Por eso es que es un avance muy importante, y pongámosle datos al debate.
debate. Entre el 85% y el 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo ocurren siempre en el primer trimestre. Es decir, plantear esto como un asesinato a mí me parece que es llevarlo al terreno de, digamos, llevar el debate al extremo y no nos permite abordarlo desde una perspectiva respetuosa y tranquila, que yo creo que es algo muy importante. Yo creo que lo más respetuoso es hablar las cosas como son. Nosotros no estamos hablando en términos ni religiosos ni morales, aunque deberíamos hablar en términos morales, porque es que matar a alguien tiene unas implicaciones morales, y las tiene tanto que muchas mujeres que abortan después necesitan terapia, porque es que es lógicamente asesinar a un hijo. Así de sencillo, es que el punto es este: cuando se llevan las cosas al plano de la lógica y se saben leer los indicadores y no se habla simplemente de porcentajes y de cifras que no se pueden comprobar, pues las cosas empiezan a aterrizarse en el terreno que tienen que estar, en el del sentido común. Y el sentido común dice que matar a un niño en el útero materno, pues por supuesto que tiene que ser un delito. Miren este caso: llega un señor, coge una señora a golpes o a patadas, embarazada, el niño muere. Primer trimestre del embarazo. Entonces, ¿ahí qué? ¿Estamos frente a qué tipo de delito? ¿Tenemos solo una víctima de abuso familiar o tenemos también un homicidio porque se mató a un ser humano? Es que mire el problema de las narrativas y los eufemismos. Mire el problema. ¿Qué? Feminicidio es matar a una mujer, dicen, es cuando se mata una mujer. Bueno, ¿cómo se llama cuando se mata un hombre? Entonces la gente dice, miren, es que yo se los digo porque así lo he repetido, homicidio. No, homicidio es matar a un humano. Y cuando estamos hablando de la vida de un ser humano, uno no puede ser tan frío en volverlo cifras y volverlo términos de procedimientos, etcétera, porque así es que se empieza el camino para degradarnos como sociedad. Yo sí creo que el debate es mucho más profundo porque estamos hablando de vidas humanas y eso nosotros lo tenemos que entender. Y yo estoy de acuerdo con eso, representante Acosta, y permítame, le digo esto: yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con las falsas dicotomías. Para mí es indudable que cuando se aborta, pues se acaba con una vida que viene en camino. Desconocer eso es desconocer el corazón del debate. Yo creo que aquí hay dos cosas en tensión muy importantes, tanto los derechos de la mujer por un lado, como los derechos de la vida del que está por nacer. Y lo que usted dice, senadora Guerra, es cierto, pues es horrible acabar con la vida del que está por nacer y como sociedad debemos tener un compromiso por el que está por nacer. Yo lo que les quiero decir es que tener tipificado el delito de aborto no hace que haya menos abortos. O sea, no nos lleva al resultado que todos queremos, que es proteger más la vida. En eso el Estado, y digo el Estado porque es el Estado como el gran padre que nos tiene que ayudar en los sectores menos favorecidos a evitar a que se produzcan estos fenómenos de embarazos no deseados, de niñas menores de 14 años, en niñas desprotegidas, con menos recursos, con menos acceso a educación, a formación, a métodos anticonceptivos. Entonces, por supuesto que yo estoy de acuerdo con ese debate. Lo que yo creo es que el aborto no es la salida para reducir el número de niños que dejan de nacer por ese fenómeno. Ni de embarazo, la salida tiene que ser distinta. Pero tiene que ser con política pública. Pero entonces, permítame, acabo con esto, pero entonces si uno asume eso así y al tiempo establece la penalización del aborto, que ya aceptamos que no es una medida efectiva, entonces no solamente no tenemos las vidas de los niños que venían en camino, sino que además criminalizamos a nuestras mujeres, a las que también les hemos fallado. Esa es la discusión de fondo, por eso digo que hay una falta de dicotomía. Yo sí tengo que disentir, doctor Bassani, en dos temas. El primero, no podemos seguir con la narrativa de que aquí las únicas que se embarazan y que cometen abortos son las niñas menores de edad y que sean de condición socioeconómica pobre. Eso no es cierto. Estoy de acuerdo. Si hay alguien que prefiere tener su bebé antes que abortarlo, son las personas de más bajos ingresos. Ellas valoran la vida. Ellas valoran la vida. Entonces nosotros no nos vengan con ese cuento que es que las niñas pobres son las que abortan. No, los mayores abortos se dan en esas mujeres que lamentablemente o no llevan una vida afectiva organizada o que no se valoran ellas mismas, que tienen diferentes razones. Pero no nos comiencen a poner el cuento que pobrecita, porque por el contrario, lo que uno ve es que si no es porque las inducen, las niñas menores de edad prefieren tener su bebé e incluso prefieren darlo en adopción, que es lo que nosotros también estamos planteando. El segundo punto que también, nosotros tenemos que tener una política de promover
las relaciones afectivas responsables, no solo para la mujer, para el hombre también. Pero eso no quita de que nosotros tengamos que proteger, si no hay esa responsabilidad, proteger al bebé así como a la madre. Por eso planteamos la adopción, por eso planteamos el acompañamiento de la sociedad a la mujer, para que ella no se sienta sola, para que tenga todo el apoyo, porque ser madre no es fácil. Los que hemos sido madres, yo soy mamá de 3 hijos, no es fácil. Criar a un hijo no es fácil. El parto no es fácil. Entonces, sabemos que todas esas son circunstancias difíciles, pero la salida facilista no puede ser. Entonces, si usted se equivocó, si quedó embarazada, aborte. No, la invitación que hacemos es que se valore la vida en toda su dimensión. Yo quiero que entremos ya, senadora, si ustedes me lo permiten, en el debate a propósito de las posiciones de los candidatos a la presidencia de la República. Estamos a un poco menos de 3 semanas de la consulta, a las legislativas también, que seguramente va a ser esto lo que marque la hoja de ruta. Hablando de eso, representante, el impacto que va a tener esto en la campaña política, ya hay posiciones, y si los compañeros nos ayudan, hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Muy temprano se conocieron, están allí a favor Sergio Fajardo, ustedes lo pueden ver en pantalla, Alejandro Gaviria, está Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá, Francia Márquez, Camilo Romero, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro, que realmente una posición un poquito poco entendible, un poco indescifrable, y están en contra Federico Gutiérrez, Óscar Iván Zuluaga, muy predecible David Barguil, que es conservador, Enrique Gómez, Aideli Sarazo y Milton Rodríguez, que hace parte de ellos 2 últimos de su partido. Bueno, estos son los debates de fondo, los debates grandes, son los que nos definen como sociedad. Por eso nosotros aquí no podemos partir de la racionalización, sino del razonamiento. O sea, no es tomar una serie de datos y aplicarlos para probar una conclusión preestablecida, Jennifer, sino lo que tenemos es que mirar la realidad de lo que está pasando y en base a eso usar el método científico, que es observar, hacer una hipótesis, luego hacer una comprobación y después el análisis. Miren, no es cierto que el aborto tampoco baje las cifras de embarazos no deseados. Al contrario, se vuelve una solución absolutamente facilista y en muchas partes es un negocio, incluso yendo contra la mujer. Imagínense esto en Nueva Zelanda, por ejemplo, Jennifer. Llega una señora, queda embarazada, va y se toma la ecografía. Una señora casada perfectamente con varios hijos, se toma una ecografía, es niña, aborto. Eso, mire que eso está pasando. Entonces yo sí creo que estos debates, María Camila, nos definen como sociedad y son los que realmente importan, porque es los que dicen cuál es el país que estamos construyendo nosotros y hacia dónde debemos avanzar como nación. No, pero yo sí quiero señalar una cosa muy importante. Yo sí creo que hay que partir de las cifras por un motivo. No es porque no crea que esto es una historia que tiene que ver con vidas humanas, evidentemente. O sea, es una cosa que las mujeres vivimos y padecemos constantemente, pero a mí me parece muy crítico que la senadora María del Rosario haya sostenido que básicamente las mujeres abortamos porque no tenemos una vida organizada o cosas por el estilo. O sea, realmente es que pasar por un aborto es un proceso difícil. Quiere decir que son mujeres que están en condiciones vulnerables. Y uso las cifras es para refutar tesis que ustedes han sostenido acá. Sí, el 97% de las mujeres denunciadas por abortar están en zonas rurales, porque en muchos casos ni siquiera tienen acceso a la educación sexual, a la que además el Centro Democrático Partido de Gobierno también se ha opuesto. Pero Jennifer, y ha promovido, perdóneme, pero yo le permití a usted hablar. Si usted me permite terminar. No puedo dejar que. Permítame terminar, por favor. Además, el Centro Democrático que ha promovido un sistema de salud en donde además hay 330.000 tutelas para acceder a un derecho fundamental, y las mujeres en muchos casos encontramos un sistema de salud absolutamente colapsado, en donde ni siquiera tenemos acceso a los métodos anticonceptivos, porque eso es algo muy importante y es un sistema de violencia estructural contra nosotras. Entonces, las cifras sirven es cuando ustedes quieren refutar nuestras tesis, pero cuando nosotras investigamos para mostrarles a ustedes que penalizar el aborto sí es una medida que va mayoritariamente contra las mujeres más vulnerables, ahí entonces no podemos hablar de cifras. Yo quisiera replicarle porque me sorprende que la candidata hable de nuestro partido cuando es precisamente este partido, el Centro Democrático, el que más ha apostado para que se ayude a la mujer, se le abran oportunidades de atención y además de ello se mejore la atención en salud y haya espacios especiales donde la mujer pueda encontrar ese apoyo. Yo quiero pronunciarme sobre los candidatos. Qué bueno que los colombianos sepan qué candidatos están a favor de la vida, del respeto de la dignidad de la mujer, del respeto del no nacido y también
qué candidatos están valorando, por el otro lado, políticas importantes para que las mujeres vulnerables tengan alternativas como la adopción. Segundo punto, aquí no se ha hablado, aquí hay un negocio también detrás de la industria del aborto. Y la muestra mayor es Planned Parenthood en los Estados Unidos, pero aquí en Colombia también. Aprovechan los órganos de los fetos abortados para trasplante y para otros propósitos. Aquí no nos echemos mentiras, aquí hay negocio detrás de esto y por eso no solo ponen a las mujeres como conejillos de India algunos, sino que se aprovechan y por eso hemos hecho todo el esfuerzo para que no se permita hacer uso de los fetos abortados para fines de investigación o para otros fines, porque hay un negocio detrás. Hay un negocio detrás que Déjeme detenerme en una frase que usted menciona a propósito de las campañas políticas. Usted dice, se debe tener en cuenta quién está a favor y en contra. ¿Usted cree que a estas alturas, digo, siglo XXI, y se lo digo con todo el respeto, pesa si un candidato es pro aborto o pro vida en un país como Colombia, laico, entre otras cosas? Perdóneme, esto no tiene que ver absolutamente con las creencias religiosas. Yo soy católica practicante y me enorgullezco, y para mí esto no es solo un tema religioso, un tema constitucional, es un tema de principio fundamental. Escúcheme, si a una persona le parece grave que en una corrida de toros se mate un toro, pero no le parece grave y aplauden que se mate un niño indefenso que no puede votar, que no puede protestar, que no puede reaccionar, entonces sabe usted bien la incongruencia de algunos, y por eso que es importante que los ciudadanos en conciencia voten. Doctor Bassani. Mi querida senadora Guerra, yo comparto gran parte de lo que usted dice. Yo lo que creo es que el negocio ya existe. Lo que pasa es que es ilegal, ya hay gente que hace plata con eso y además somete a nuestras mujeres a unas condiciones paupérrimas de seguridad y a perder su vida. Eso simplemente para agregar acá. Pero comparto lo que dice la senadora Guerra. Yo creo que es muy importante esto del aborto en materia presidencial. Fíjense esto, a mí no me importa qué posición tome uno u otro, porque eso al final yo reconozco que es un debate profundo con dos posiciones muy difíciles. Pero sí me parece cuestionable, María Camila, es que haya candidatos presidenciales que cambien su postura simplemente para conquistar votos. Eso es una trampa al electorado, eso es decirle mentiras a la gente simplemente para llegar a la Casa de Nariño. Eso es imperdonable de un candidato que un tema de esta trascendencia lo utilice para llegar a la presidencia de la República. Representante. No, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque finalmente nos dice quién es como persona y si pone la gente, a las personas en el centro del debate o las saca. Y yo creo que cuando nosotros ponemos a la persona humana, a los ciudadanos en el centro del debate, pues todos estamos ganando. Entonces sí les exigimos a los candidatos coherencia, posiciones claras y transparencia frente al electorado. Claro que es un elemento muy importante a la hora de evaluar, por ejemplo, qué candidaturas consideran que las mujeres tenemos derecho a elegir sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras vidas. Me parece que es esencial. A mí me parece algo muy difícil de entender en este debate que la senadora María del Rosario Guerra sostenga que el Centro Democrático ha puesto del frente las necesidades de las mujeres cuando usted promovió la reforma tributaria que proponía impuestos a las toallas higiénicas y a los tampones, que son productos utilizados exclusivamente por las mujeres y que aumentan la pobreza feminizada, que hoy es un fenómeno que vemos en nuestro país. Mujeres que además son las más vulneradas mientras en Colombia se mantenga el aborto como un delito. Ese es un mensaje que yo les quiero dar a las mujeres, que la Corte haya tomado esta decisión no obliga a ninguna mujer. ¿Cree que el aborto es un tema de estrato, es decir, abortan las que son de estratos socioeconómicos más bajos? No el aborto, sino la penalización. Es decir, quiénes van a pagar cárcel, quiénes son descubiertas, quiénes abortan de forma clandestina, porque si las mujeres tienen más recursos, acceso a la educación sexual, tal vez acompañamiento versus familias que incluso obligan o digamos, mujeres que ni siquiera saben que están embarazadas. Esta es la principal causal por las que las mujeres que abortan tarde, aunque sea legal, es decir, en las 3 causales lo hacen tarde, es porque hay 1000 barreras institucionales para acceder a este derecho. Es que eso me parece importante, porque cuando ponen esta discusión en términos de abortar o no abortar, es que hoy ya está reconocido que el aborto es un derecho fundamental en 3 causales básicas, que ya las conocemos aquí en el debate. Ahora, el debate es, si hay mujeres que lo hacen por esas 3 causales, ¿deben ir a la cárcel? ¿Deben ser judicializadas? Cuando esta ya es una decisión absolutamente difícil para nuestros cuerpos y para nuestra salud mental, nuestra propuesta es que no se trate como un tema de delito, sino que se pueda abrir este debate de forma tranquila. Pero es que justamente eso fue lo que dijo la Corte. Si usted está en riesgo como madre, si el niño viene con malformación y si usted es víctima de una violación,
usted puede abortar dentro de esas 3 causales. Claro, María Camila, el problema es que cuando llegan las mujeres, de una vez el personal de la salud le dice sí, pero por ejemplo acá está esto como un delito en el Código Penal. E incluso ha habido personal de la salud que, digamos, ha dicho, listo, usted está dentro de estas 3 causales, vamos a aplicar la interrupción voluntaria del embarazo, y aún así son procesados al entender esto como un delito. Es decir, es un problema de contradicción entre un derecho fundamental y un delito, y nuestra propuesta es que se deje de tratar como un tema de delito y se abra este debate con los profesionales, con un debate tranquilo para abordarlo como un tema de salud pública y no penalizado. Senadora. Me sorprende nuevamente la representante porque pues ella lo trae, su ataque, la entiendo, está en campaña. Yo no estoy en campaña, yo estoy defendiendo principios fundamentales. Yo también. No, usted está en campaña y ha hecho mucha referencia al Centro Democrático. Tengo que decirle que este partido votó en contra de grabar con IVA a las toallas sanitarias, como lo votó también su partido, y puedo aquí decirle tantos otros beneficios que se le ha dado a la mujer, pero yo no me quiero desviar del tema. El otro tema que quiero tocar, que me parece importante, María Camila, en este debate sobre el derecho del bebé que está en gestación a nacer, no estamos tomando en consideración un derecho fundamental, doctor Bassani, que es el de objeción de conciencia, que lo trae el artículo 18 de la Constitución. Entonces nos quieren poner que ya, como aquí lo dice la candidata a la Cámara, como lo está diciendo, a que tampoco podamos ejercer el derecho a objetar en conciencia. Por eso tengo un proyecto de ley que va para tercer debate en el Senado, que ya pasó en la Cámara, para regular la objeción de conciencia, porque si yo, médico, encuentro que me quieren imponer una obligación jurídica y entra en profundo conflicto con mis convicciones, pues no tengo que tener el derecho de objetar en conciencia y ver si hay otro que lo pueda hacer. Pero es que nos quieren cerrar también ese derecho constitucional a objetar en conciencia. Entonces lo traigo también porque este movimiento, que es un movimiento internacional de despenalización del aborto, de poner la eutanasia, de la unión de parejas del mismo sexo, de la adopción por parejas del mismo sexo, o sea, todo sobre los más vulnerables, los más débiles, pues quiere que no haya objeción de conciencia y que un médico o un juez o un notario no tenga el derecho de invocarla como lo trae la Constitución en su artículo 18. Ese es otro punto también hay a consideración, la objeción de conciencia de quienes en lo sucesivo, a la luz de esta decisión, tendrán que practicar estos abortos hasta las 24 semanas, que es el término máximo que fijó la Corte Constitucional, que dice que ese es el tiempo para interrumpir el embarazo en Colombia, porque después de ese periodo hay una evidencia científica, dice el alto tribunal, que indica el estado más avanzado del desarrollo embrionario del feto. Es que ya a los 6 meses, que es el tiempo máximo, ya tiene sentidos, ya está muy desarrollado el bebé. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, estamos hablando de la posición de los candidatos, de la decisión muy controversial a propósito de la Corte Constitucional, a propósito de la decisión que amplía mucho más el espectro en los derechos a abortar en Colombia. Ya regresamos. Regresamos, estamos de vuelta en Zona Franca, hoy nuevamente hablando del aborto luego de la decisión de la Corte Constitucional, donde se conoció la posición de 4 magistrados que estuvieron en contra, se opusieron a la despenalización total del aborto, por lo menos hasta las 24 semanas, con el argumento principal de base de que ya este era un tema juzgado, que ya se había pronunciado el alto tribunal, realmente sí lo había hecho en el 2006, cuando fijó esas 3 causales. Representante, para volver a la discusión sobre la incidencia de las campañas políticas, veíamos a un Gustavo Petro realmente muy ambiguo, muy ambivalente sobre este tema, un Gustavo Petro que ha dicho aborto cero, realmente un poquito difícil de leer. ¿Por qué es tan complicado hablar del aborto? Esto decía la senadora Guerra, quita votos, pone votos, ¿cómo se va a mover allí el tema político? No, por eso es que es muy importante que hablemos de coherencia y que pongamos el debate en los términos que es. Fíjese que aquí se nos ha planteado un debate como si fuera un tema contra la mujer, pero cuando uno va a la cifra fría, Jennifer, ¿cuántas personas están detenidas en centro carcelario por el delito de aborto? Va a encontrar algo muy curioso, hay 10 hombres y una mujer.
Dígame si eso no es un dato bien curioso cuando se está diciendo que es un tema contra la mujer. Y en el caso de los candidatos presidenciales, yo sí creo que es muy importante que sepamos claramente cuál es su posición sobre los temas que le importan a la sociedad y que nos definen como sociedad, como es este caso de la protección de la vida humana, porque no se trata del aborto, no se trata de un procedimiento, se trata de proteger la vida humana desde la gestación. Porque ese término de las 24 semanas, mire, yo no he visto cosa más ambigua. El niño en desarrollo, desde la 10ª semana, está latiendo su corazón. A la sexta, va desarrollando su sistema nervioso central. Es decir, acá defienden animalitos con el concepto de que son seres sintientes. Bueno, perdón, un bebé en el útero materno también es un ser sintiente, y no solo un ser sintiente, un ser humano con toda la dignidad inherente que tiene y que representa. Jennifer, sobre las campañas. Bueno, sobre las campañas, a mí me parece que es muy importante, de nuevo, que este sea un tema clave. Yo realmente estoy acá y lo he estado desde antes de ser candidata, porque este es un tema de convicción propia. Si ponga o quita votos, no lo sé, pero sí creo que Colombia debe avanzar de forma muy clave en los derechos de las mujeres. Creo que hay un principio de progresividad, y cuando plantean el debate así, yo me pregunto, entonces también están en contra de la sentencia misma sobre las 3 causales, porque aquí estamos hablando en todo caso de una interrupción voluntaria del embarazo. O sea, incluso si nos violan a las mujeres, también tenemos que parar. No tienen que violar a las pero mujeres, nos están violando. Es que el derecho no es, perdóneme, estoy terminando de hablar yo. Me perdone que estoy terminando de hablar, de nuevo le pido el favor de que me permita terminar mi intervención. Entonces, a mi parecer, a mí me parece que eso, yo creo que eso es esencial ponerlo en la discusión. Entonces, si a nosotras nos violan, también tenemos que tener los hijos de los violadores, porque es verdad que nos violan. Entonces, a mí eso es algo que nosotros tenemos que plantear muy claramente. Sobre la discusión que planteaban sobre la política de que si hay mujeres en la cárcel por haber interrumpido sus embarazos o no, es que lo grave es que el Código Penal contemple meter a una mujer a la cárcel, violarle su derecho a la libertad y a la locomoción, e incluso casa por cárcel, lo que sea, meterlas y violarles. Ay, pero así es imposible. Que no le permitan a las mujeres, que no le permitan a las mujeres, o que el Código Penal contemple encarcelar a una mujer por tomar una decisión de este estilo, cuando es una medida absolutamente revictimizante. No tenemos acceso suficiente a métodos anticonceptivos. Salieron en contra de la educación sexual, porque esa ha sido la consigna del movimiento feminista: educación sexual para decidir, anticonceptivos para evitar abortar y aborto legal para no morir. Esta es la consigna que nosotros planteamos, porque mientras siga siendo un delito, las mujeres vamos a seguir muriendo en abortos clandestinos. María Camila, yo sí tengo que decir que realmente el debate lo están desviando. Es que lo que está en juego es una vida, no es solo la mujer que decide abortar y no tener un hijo. ¿Qué pasa con la vida del bebé en gestación? Entonces, ¿para qué los derechos universales de los derechos humanos? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención del Niño. Mire, fíjense que mucha de la discusión... 91. O sea, ¿para qué los vamos a proteger si aquí lo que quieren es realmente que el derecho, y bien lo decía el doctor Bassani antes, hay 2 derechos en tensión, pero ¿cuál es superior? Si es que el de la vida es tan importante como el de que yo pueda tomar decisiones. Ahí es donde tenemos que centrarnos. Entonces, si el de la vida lo ponemos en riesgo, nos parece muy bien, quiero insistir, protegerle la vida a los guerrilleros, protegerle la vida a los líderes, protegerle la vida al que le roba, porque hay que protegerla, pero nos parece grave que entonces no se la podamos proteger al que está en el vientre. Yo quiero otro tema de la sentencia de la Corte que me preocupa muchísimo, y es que ratifica que en las 3 causales se puede abortar hasta el 9º mes. O sea, ustedes no se imaginan qué es abortar un bebé en el 9º mes. Yo no sé si alguno ha visto o ha hablado con los expertos, pero los métodos para abortar son traumáticos, son dolorosísimos para un bebé. El que le pone solución salina o el de desmembramiento son traumáticos, el bebé siente y lo muestra, las ecografías muestran los bebés cómo sienten esos momentos. Entonces, a mí no me vengan también con el cuento de que el bebé no siente, como si no fuera una persona, como si no fuera un ser sintiente. Entonces, yo lo traigo también porque la Corte ratifica que hasta el último día, hasta el 9º mes, se puede abortar. Mucho de la discusión es ¿desde qué momento hay vida? Desde la concepción, desde la concepción. Desde la concepción. Yo sé que usted se tiene que ir, senadora, pero déjeme hacerle una pregunta final, que es un tema que ha orbitado incluso desde el Congreso, desde su tribuna, desde donde usted, digamos, alza su voz. ¿Referendo sí o no?
Estamos hoy, casualmente tengo que ir, tenemos una reunión ahora con la bancada Provida y un grupo de líderes Provida y representantes de diferentes credos para definir cómo vamos a avanzar en este tema, porque creemos que en estas decisiones que moldean a la sociedad debe ser el pueblo colombiano el que tome la decisión. Y quiero dejar una claridad, María Camila, el Congreso de la República ha debatido en más de 12 ocasiones proyectos sobre el aborto, y tan importante es que se hunda un proyecto de ley, que se niegue un proyecto de ley, como que se apruebe. Entonces aquí para la Corte solo le sirve si se aprueba un proyecto en la línea que él quiere. No. Que se haya hundido no es un termómetro de que hagan negación, de que no hayan querido ponerle un punto final a este tema. No, el que se haya hundido lo que significa es que el Congreso está de acuerdo a que las cosas se queden como están hoy en la Constitución y en la ley. Pero sobre ese tema del Congreso es muy importante decir que se han presentado más de 37 proyectos de ley, y porque no ha habido voluntad política del Congreso para tratarlos en detalle, en parte porque la mayoría del Congreso está conformado por hombres que no tienen una agenda de género, y eso es muy importante, que por supuesto que todas y todos debemos hablar de estos temas, pero sí creo yo que en este momento hay que respaldar a la Corte y cambiar al Congreso para que estos temas hagan parte y desde una agenda progresiva. Estamos hablando de aborto. La Corte también dijo que en este caso el derecho penal debe ser la última opción, por supuesto, por lo que el Alto Tribunal también dijo que el fallo del 2016 regulaba las 3 causales. María del Rosario Guerra, senadora, un placer tenerla acá. Lamentablemente la tenemos que dejar ir. Sí, un gusto. María Camila, porque casualmente vamos a esta reunión de la bancada Provida, entonces me excusa, gracias por la invitación, y a los oyentes reiterarle el derecho a la vida del no nacido debe ser inviolable. No, señora, a usted muchísimas gracias. Al regreso vamos a hablar de esto que lo dejamos en punta, un posible referendo, es decir, la consulta al pueblo si está de acuerdo o no con esta controversial decisión de la Corte Constitucional que amplía el espectro, el plazo a 24 semanas para abortar, realmente un plazo muy laxo si se tiene en cuenta el mapa geopolítico en la región. Ya regresamos. Estamos de vuelta hablando de aborto. 4 magistrados y un conjuez que fueron los necesarios para resolver y destrabar este asunto en el que se invirtieron más de 500 días. Votaron a favor ellos de despenalizar el aborto con el argumento de que en este caso no había cosa juzgada, pues desde 2006 la legislación colombiana había cambiado. Doctor Bassani, quiero preguntarle, con todo lo que ya hemos visto sobre las 24 semanas, le voy a pegar allí el referendo, si esto es viable, meterle en un paquete, usurpación de funciones, hablando del legislativo, la Corte Constitucional con el legislativo, las 24 semanas, si eso es constitucional, ya la Corte dijo que sí, y un referendo posiblemente, ¿viable o no en Colombia? María Camila, muchas gracias por la pregunta. Voy a tratar de desempacarla. Lo primero, no es nueva la discusión sobre si la Corte Constitucional tiene la posibilidad de legislar. Sin duda, cuando la Corte Constitucional retira fragmentos de normas del ordenamiento o incluye fragmentos dentro de las normas ya vigentes en el ordenamiento, pues está incurriendo en una función legislativa positiva o negativa, y esto es una discusión de teoría constitucional de vieja data. Sin embargo, pues por supuesto hay una tensión constitucional al respecto. Lo cierto es que la Corte Constitucional es la máxima guardiana e intérprete de la Constitución, y no podemos quitarle respeto a las decisiones de esa entidad, de esa gran corporación. Por supuesto, no todo el mundo va a estar de acuerdo, como lo decía ahorita nuestra querida senadora Guerra y nuestro querido representante Acosta. Hay posiciones divergentes y el Congreso seguramente tendrá que hacer la tarea. Yo creo que el Congreso tiene una tarea pendiente, y yo creo que el Congreso tiene una labor importante. Yo creo que hay que poner en el centro del debate, si la protección es los derechos de los niños, ¿cómo vamos a evitar que las mujeres lleguen a esa situación en la que inevitablemente, por los factores que sean, terminan abortando? El referendo es otra herramienta constitucional, luego es otra expresión de la democracia para que la gente elija qué quiere hacer. Hipotéticamente, ¿cómo sería ese referendo? ¿Cuál sería la hoja de ruta? Habría que convocar al pueblo a consultarles si están de acuerdo con que el aborto sea o no sea un delito. Pero acuérdese, María Camila, que es muy importante que a los ciudadanos se les pregunte de manera transparente. Ellos tienen que poder decidir, o todos tenemos que poder decidir sobre si queremos que el aborto esté penalizado o no esté penalizado. Yo lo que veo y que invitaría a la gente a entender es que teniéndolo como delito no solucionamos el problema.
Pensemos en otras herramientas, sentémonos de mano con el Congreso, con el Legislativo, para buscar esas herramientas de política pública que nos lleven a proteger a los niños. Yo creo que, y ahora voy a la parte de las 24 semanas, un niño o un feto cuya vida se anula desde la concepción misma o hasta las 24 semanas o hasta el 9º o 10º mes, pues es vida en cualquiera de los casos. A mí no me importa dónde uno ponga el parámetro, porque en todos lados uno tiene una justificación científica para poner el baremo. Pero lo que sí creo es que en cualquier caso se está terminando la vida de alguien. Eso es lo que hay que reconocer en el debate. Pero, repito, eso no se va a impedir si criminalizamos la conducta. Se va a impedir si tomamos acciones distintas. Representante, usted es médico, ¿es verdad? Usted es médico. A los 6 meses, es decir, para hablar del debate y ampliar un poquito más, a los 6 meses usted me ha dicho, hay vida. Hay una persona allí, una persona que es sujeta de derechos, usted me dice y ratifica, es un niño. La pregunta ante un eventual referendo, ¿cuál sería? De llegar a las urnas, ¿cuál sería la pregunta a los ciudadanos? Acá hay 3 temas que se me hace que son fundamentales. El primero, yo creo, doctor Bassani, que si bien usted expone unas razones, yo también tengo la razón contraria. O sea, despenalizar el aborto tampoco elimina el problema de que hayan embarazos no deseados, porque esto no se trata de penalizar no esa completamente de acuerdo. Ahora, despenalizar que se mate a un ser humano sí puede abrir la puerta para que lo empecemos a estudiar en otros temas. O sea que yo sí considero que se debe penalizar el aborto totalmente, porque es acabar la vida de una persona. Ahí hay ya que mirar otros temas jurídicos, etcétera, de agravantes, etcétera, etcétera. Además, porque ese delito no es un delito que cometen las mujeres. Lo segundo, que se me hace muy importante, es despenalizar, no es legalizar. Y entonces aquí se ha creado una narrativa de que es legal en 3 circunstancias. No, no es legal. El Código Penal contempla que el aborto es un delito. Por eso hay gente en la cárcel por ese delito. Lo que pasa es que se está despenalizando, es decir, se está quitando la justificación para condenar en ciertos casos que se comete el delito. Y eso es otro tema que hay que revisar desde lo jurídico también. Yo no soy jurista, pero me parece muy importante. Pero el tercer punto es que la Corte es constitucional. Y entonces acá estamos viendo es una Corte constituyente. Una cosa es decir, esta norma que aprobaron está en contra de la Constitución, ejerce su papel como guardiana. Pero coger y cambiar lo que ya está en la Constitución o lo que ya está en la ley, que la misma Corte aprobó y que en sentencias anteriores ratificó como constitucional, fíjese que ahí ya estamos hablando de otros temas. Pero no me respondió, me tengo que ir a comerciales. ¿Cuál sería la pregunta que le haría? Yo sí creo que se le debe consultar a la gente. Tengo un miedo. El referendo tiene que pasar primero por el Congreso y después por la Corte Constitucional, María Camila. Entonces, estamos dando una vuelta en círculos casi que cerrados y ese es el problema que yo le veo al referendo. Entonces yo sí creo que la gente se puede pronunciar en las urnas ahorita, votando por los candidatos que sean pro vida y votando por la gente que represente con coherencia su posición y sus convicciones. Jennifer, su conclusión. A mí se me hizo corto el tiempo, ya se nos está acabando el programa. Mi conclusión para todas las mujeres que nos están viendo es que esta decisión que acaba de tomar la Corte lo que hace es garantizar la posibilidad de que las mujeres podamos elegir sin que la cárcel nos espere a la vuelta de la esquina. Es decir, si ustedes quieren ser mamás, si ustedes quieren tener hijos, de hecho, este tipo de decisiones no afectan nada su proyecto de vida. Lo que sí hace es garantizarle a otras mujeres que tal vez han tenido una vida mucho más difícil que nosotras, que tal vez han sido víctimas de un montón de exclusión y de violencia estructural, que no tengan que pagar cárcel ni que sean judicializadas por tomar decisiones de este ¿Una mujer puede estilo. decidir sobre su cuerpo si hay un feto dentro de ella y material genético de un hombre dentro de ella? ¿Es una decisión exclusiva de una mujer? Yo creo que en este caso sí estamos hablando de una decisión de la mujer, sobre todo, María Camila, en una sociedad que es tan violenta como hoy lo es la sociedad colombiana con las mujeres, no solamente en términos de violencia sexual física o psicológica, sino de violencia estructural, de falta de acceso a la educación, de falta de acceso a los anticonceptivos, de violencia económica y estructural, que hoy nos tiene como una de las partes más vulnerables de la población colombiana. Eso es lo que yo le diría a las mujeres. Es decir, esto lo que hace es garantizar el derecho a elegir sin que la cárcel nos espere a la vuelta de la esquina. ¿Usted haría eventualmente una campaña por el sí al aborto? Sí, de hecho, no solamente ahorita, sino que yo creo que ese es un derecho, además que me parece muy crítico que haya candidaturas al Congreso que planteen este tipo de ideas que son absolutamente regresivas. Están diciendo que ni siquiera las 3 causales deberían incluirse, que las mujeres nos violen, por ejemplo, y aún así estemos condenadas a una maternidad obligada. ¿La maternidad será decidida o no será? Jennifer Pedraza, candidata ahora a la Cámara de Representantes. Un gusto tenerla acá esta noche. Se fue María del Rosario Guerra, Carlos Acosta por el partido Colombia Justa Libre y Juan David Bassani esta noche con una mirada muy
mucho más amplia, conociendo mucho más el espectro de esta decisión polémica, histórica y que divide profundamente a la sociedad colombiana sobre la despenalización del aborto. Llegamos al final de Zona Franca, un placer como siempre que nos hubieran acompañado. Feliz resto de noche para ustedes.